México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral. El 75% de su fuerza laboral vive con esta condición. Le siguen China con 73% y Estados Unidos con 59%, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Seguro, hasta ahora, has pensado que el estrés es malo. Y nos dicen que es nuestro enemigo, que debemos acabar con él antes de que él acabe con nosotros, ¿no? Nos lo pintan como si fuera lo peor que hay. La mala noticia es que es inevitable. El estrés no solo es parte de nuestras vidas, sino que es necesario. Pero, ¿y si pudieras convertirlo en un aliado para que, en lugar de permitir que te afecte negativamente, te ayude a alcanzar tus metas? Entonces, si queremos volverlo nuestro amigo, primero, como cualquier amigo, debemos de conocerlo. Comprendamos qué papel juega el estrés y cómo darle la vuelta. Primero, te presento a tu cerebro. Puesto que su principal función es mantenerte vivito y coleando, es bien exagerado. Ve cualquier situación o persona nueva o desconocida como una amenaza de vida. El estrés es una respuesta adaptativa del organismo, es natural, es una manera del cuerpo de llevar tus recursos de supervivencia al siguiente nivel para salir airoso de ese público que, según tu cerebro, te está viendo no porque tengas algo interesante que decir, sino porque te están depredando, por poner un ejemplo. Puedes identificar su presencia en tu cuerpo cuando reconoces síntomas como incremento en la frecuencia cardíaca, sudoración, maripositas en el estómago, ganas súbitas de ir al baño, enrojecimiento en las mejillas como cuando algo te da vergüenza, ganas de hablar más rápido de lo normal, resequedad en la boca y en los ojos, respiración acelerada y también movimientos involuntarios de manos y pies. Todo esto es producto de la adrenalina y noradrenalina y de una descarga extra de energía que aparecen en tu cuerpo para que puedas huir o luchar contra esa aparente amenaza. Ese estrés aparece y desaparece del cuerpo a través de un proceso de reabsorción muy sencillo. Es decir, aparece, te salva y se va. Punto. No es malo, es natural. ¿Cuándo se convierte el estrés en un problema? Ahora sí, ¿estás listo para descubrir el meollo del asunto? Cuando tus pensamientos juegan en tu contra. El cerebro, encerrado dentro de tu cráneo, solamente tiene acceso al mundo externo a través de lo que tú le dices acerca de lo que estás viviendo. El cerebro literalmente dice, como oigo, doy. Si le dices que la situación realmente representa un peligro con frases como, ay, qué nervios, qué miedo, no puedo, me va a salir mal. Que por cierto, ocurre mucho cuando vivimos rumiando un pensamiento del pasado o del futuro que nos preocupa. Y entonces el cerebro piensa que ese riesgo está ocurriendo en presente todo el tiempo. Por lo tanto, vuelve a este estrés crónico. Y para poder sostenerlo, eleva los niveles de bioquímicos como el cortisol. El cortisol es una hormona que en exceso puede impactar al hipocampo, el cual desempeña un papel fundamental en la memoria, principalmente la de corto plazo. Además de generar una serie de procesos inflamatorios en tu cuerpo, y es también el culpable del brain fog o la falta de claridad, de que se te olvide lo que vas a decir durante esa presentación tan importante, de tu insomnio e incluso, aquí entre nos, hasta de que subas de peso. A este tipo de estrés, que sí resulta perjudicial, se le llama distrés. En cambio, si al vivir una situación retadora, en lugar de pensar cosas catastróficas, te dices a ti mismo cuán emocionado, entusiasmado, seguro, confiado estás sobre lo que vas a hacer, entonces se convierte en eustrés, el cual es un tipo de estrés en el cual el shot de adrenalina se combina con las famosas hormonas de la felicidad, endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina, por mencionar algunas, que producirás como consecuencia de tu pensamiento positivo y te ayudará a estar más alerta a los estímulos, preparar tu cuerpo para responder, tener más fluidez al hablar, mayor lucidez al pensar, agilidad para reaccionar y lo vas a gozar. Entonces, si bien nuestra primera respuesta es instintiva, guiada por nuestro cerebro básico, el cual solo busca la preservación, lo que sucede a partir de ese momento dependerá de ti. Es decir,
de tu comunicación intrapersonal, de tu diálogo interno y de la forma en que interpretas la situación. Recuerda que las situaciones no son buenas ni malas, solo son. Cuida el calificativo que decides ponerles y con eso convertirás al estrés en tu aliado. Por eso, cuida tu diálogo interno. Toma en cuenta que nuestro cerebro no distingue entre un estresor físico y real de uno imaginario. Es por eso que siempre puedes cambiar la historia a través de tus pensamientos. Usa tu diálogo interno a tu favor. La próxima vez que comiences a experimentar algún síntoma del estrés, asegúrate de decirte cosas positivas como todo está bien, yo puedo hacerlo, estoy preparado, esto me emociona mucho, etc. Espera siempre lo mejor y eso es lo que tendrás. Y si las cosas no salen como esperabas, alégrate por ese nuevo aprendizaje en lugar de interpretarlo como un fracaso, porque en la mayoría de los casos no es lo que te pasa, sino lo que crees acerca de lo que te pasa, lo que realmente te afecta y define tu realidad. Cambia la trama y acaba con el drama. Si te gustó este video y quieres saber más sobre comunicación interna, externa, inteligencia emocional y todas las herramientas que necesitas para poder ser mucho más eficiente en tus relaciones y en tu calidad de vida, suscríbete a este canal y comparte este video.